Shalom, Bezrat Hashem, continuamos con el segundo shiur de Parashat Be'ar Bejukotai. En continuación a lo que aprendimos en el shiur pasado, de que las tierras vuelven en el año de Yovel a sus dueños, según cómo Akadosh Baruj Hu repartió las tierras, los sectores de las tierras en Eretz Israel, según cada tribu y tribu, en el Yovel vuelven a sus dueños. Pero no solamente hay que esperar hasta el Yovel, sino que la Torah dio otra novedad, que las tierras que fueron vendidas pueden ser redimidas. ¿Qué significa redimidas? Esta ley se llama, según la Torah, Geula. Geula es la redención. Se pueden redimir las tierras de las manos de quien la compró. ¿Por qué? Porque si la persona tuvo que vender la tierra, tuvo que vender su campo, porque estaba en una situación económica muy apretada, porque si no hubiera sido por eso, entonces hay una prohibición de vender los campos, las tierras de Eretz Israel, si no es por un tema de que la persona está apretado económicamente, porque estas son las tierras que Hashem repartió y no se puede la persona desligar de ellas. Entonces, si tuvo una necesidad y tuvo que vender, pero ahora él quiere recuperar esa tierra, o que él está en una mejor situación, o que incluso algún pariente de él quiere también que recupere su pariente la tierra, entonces pueden ir al que la compró y decirle: mira, nosotros queremos la tierra de vuelta, el campo lo queremos de vuelta, y el comprador no se puede negar, no puede impedir. Por supuesto, se hace la cuenta, como dijimos, la venta también fue según los años que hay hasta el Yovel. Entonces ahora, los años que ya estuvo el comprador en la tierra, eso se descuenta, pero todo el resto del monto tiene que dárselo al comprador de vuelta y tiene que aceptar. Esto es la ley de Geulat Sadot. ¿Está bien? Esta ley que dijimos es bien con respecto a campos, bien con respecto a viñedos. Ahora, hay otra ley, pero vamos a anticipar solamente de que esta ley, por ejemplo, con respecto a los campos y a los viñedos, es que en los primeros 2 años de que se vendió no se puede redimir. Solamente después de los primeros 2 años de venta, recién ahí se puede redimir. ¿Cuánto tiempo? Durante todo el tiempo hasta el Yovel se puede redimir, menos los 2 años. Y si cayó el Yovel en los 2 años de venta, hasta entonces le devuelve el comprador la tierra, pero después el vendedor tiene que dársela de vuelta por 2 años. Porque 2 años por lo menos tiene que estar en las manos del que la compró. ¿Quién la puede redimir? O el vendedor o sus parientes, como dijimos. Ahora hay otra ley que son Batei Arei Jomá. ¿Qué son Batei Arei Jomá? No campos o viñedos, sino que casas donde la persona vive, pero dentro de una ciudad que estaba amurallada desde la época de Yoshua bin Nun, que entró con el pueblo de Israel a Eretz Israel. Cualquier casa que sea de una ciudad que estaba amurallada en la época de Yoshua bin Nun, incluso que ya después no quedó amurallada, pero de todas maneras esas casas también se las puede recuperar, se las puede redimir, pero acá hay una diferencia. Acá solamente en el primer año que se vendió se puede redimir, después del primer año ya no se puede redimir, y no solo eso, sino que tampoco vuelven en el Yovel. Y Blineder vamos a explicar algunas de las que dicen los comentaristas por qué hay estas diferencias, pero solamente vamos a hacer orden. Tenemos los campos y los viñedos, solo después de los 2 años se pueden redimir, por medio de todo el tiempo hasta el Yovel, y puede hacerlo bien el vendedor, bien los parientes. Con respecto a las casas de ciudades amuralladas, solamente en el primer año se puede, después del primer año no se puede redimir, y no vuelven en el Yovel. Y durante el primer año, ¿quién la puede redimir? Solamente el que la vendió. Y hay discusión en los Rishonim si también el pariente del vendedor puede redimir en ese año o no. Después tenemos también casas donde se habita, pero no en ciudades amuralladas, sino que en ciudades abiertas. Eso se llama Batei Hatzerot. Son casas, pero de casas de ciudades que no son amuralladas. Ahí la ley es como si fuera un campo, se puede redimir todo el tiempo hasta el Yovel, no solamente durante el primer año, y más aún de que acá incluso en el primer año, en los primeros 2 años también se puede redimir. En los campos dijimos que los primeros 2 años no se puede, pero estas casas sí se puede. Entonces estas son las diferencias que hay
en las alajot de cuándo se puede redimir una casa o un campo en la tierra de Eretz Israel. Después hay otra parte más en estas alajot que se llaman los Arei Levim. Arei Levim son las ciudades, hay 48 ciudades que recibieron los Levim. Cuando lleguemos al Humash Bamidbar, vamos a explicar mejor, pero de todas maneras hay 48 ciudades. Ellos no recibieron una parte específica en Eretz Israel, los Levim, sino que recibieron ciudades, 48 ciudades dispersas. Y la ley acá también es de que si tuvieron que vender, bien sea un campo, bien sea una casa que les pertenecen a los Levim, ellos los pueden redimir enseguida, no solamente por el primer año, sino que hasta el Yovel, ¿ok? Y vuelven en el Yovel. Y si no la pudieron redimir, vuelven en el Yovel. Y también nos olvidamos de decir que las casas estas que están en ciudades no amuralladas, también vuelven en el Yovel. Lo único que no vuelven en el Yovel son las casas de Batei Arejoma. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Hay varias explicaciones en los comentaristas, solamente vamos a decir, el Ramban trae de que una casa le es difícil a la persona vender, entonces la Torá le da permiso que enseguida, en el primer año ya la pueda recuperar, porque la persona se avergüenza de tener que vender su casa, entonces se le permite poder recuperarla en el primer año, lo que no es igual el campo, que solamente recién después de 2 años. Pero por otro lado, después de un año que la persona ya se acostumbró en un lugar nuevo, entonces ahí ya la Torá dice no lo puede redimir. ¿Y por qué? Porque realmente cuando la persona vende una casa no hay una pérdida económica, no es que perdió un lugar donde le hace ingresos, la casa donde vive no le trae ingresos, lo que no es igual el campo la persona lo trabaja y el campo le da ingresos a la persona, solo que la persona lo tuvo que vender porque está en una situación apretada. Entonces la Torá le da permiso que pueda volver todo el tiempo a su campo, porque de ahí es su fuente de parnasá, su fuente de ingresos. Entonces, después de un año, incluso después de 2 años, hasta el final del Yovel, la Torá le da permiso a la persona que vuelva a recuperar su campo para que tenga esa fuente de ingreso. Esa es una de las explicaciones. Hay otras explicaciones que explican por qué en una casa después de un año ya no se puede, porque si no la persona no va a poder invertir, compra una casa y sabe que al final va a volver en Yovel, entonces un par de años más la voy a tener que devolver. Entonces la persona no puede ponerse a invertir realmente y a instalarse en la casa como se debe. Entonces la casa que se compra en una ciudad amurallada, que es un lugar más de vivienda, hasta ahí después de un año ya queda en las manos del comprador y él puede ahí invertir y establecerse como se debe. Hay otras explicaciones que dicen de que Hashem tiene un tema, Hashem quiere que sean cuidadas las casas de las ciudades amuralladas, quieren que esas ciudades queden cuidadas por siempre, y si las casas que están ahí adentro todo el tiempo van a estar devolviéndose en el Yovel, entonces los que compran ahí no van a querer invertir y la ciudad va a estar no va a estar bien cuidada, entonces se van a terminar destruyendo. Hay por supuesto más explicaciones y muchos más secretos, pero bueno, según el alcance nuestro, esto es por arriba lo que explicamos. Sigue la Torá contándonos con respecto a la mitzvah, a la prohibición, mejor dicho, de ribit. Ribit es el prestar con intereses. Hay una prohibición de la Torá que está escrito en varios lugares en la Torá, prohibición de prestar con intereses a un yehudí. Y la Torá pone mucho hincapié en esto, y el castigo de una persona que presta con intereses es muy grande. Incluso está escrito que no se levanta en la resurrección de los muertos. La prohibición es bien al que presta, bien al que pide prestado, bien al que escribe el documento, a los testigos, todos están influenciados. Y uno de los motivos por qué la Torá tanto prohíbe esto es porque Hashem quiere que la persona con su dinero haga Gesed por Gesed, no haga Gesed para poder ganar algo extra. Esa es una opinión. Otra opinión explica de que ya que él lo ve, el que pide la plata prestado en el momento que está apretado no se da cuenta de qué es lo que va a pasar, porque no siente ahora siente que recibe plata, pero él dice, bueno, un poquito de interés no va a hacer nada, pero al fin de cuentas la persona esa va a terminar perdiendo todo, como es sabido que una persona que tiene que pagar intereses al final termina perdiendo todo su dinero y todas sus pertenencias. Entonces la Torá le pone, antes de que pase el percance, la Torá ya lo cuida. Y también no solamente por el que pide prestado, sino que también hay comentaristas que explican que es por el que presta. Que el que presta, una persona que presta con intereses, él se termina llevando malas costumbres y malas tendencias, ya que está buscando todo el tiempo cómo poder
sacarle todas las pertenencias a la persona, y lo hace de una manera así rebuscada, que él le presta plata, es tzaddik, le hace gesed, pero al fin de cuentas de a poquito él se lo va comiendo, y por eso es muy terrible. ¿Y por qué la Torah lo pone justo esto después de Shemitah y Yovel? Porque también Shemitah y Yovel vemos cómo la Torah se preocupa para que los pobres tengan en Shemitah las frutas y puedan comer de todo, y también en Yovel las tierras vuelven a sus dueños. Todo es como Akadosh Baruj Hu se preocupa que el pueblo de Israel no le falte nada y esté en una buena situación. Entonces también este es el tema del Ribit, que Akadosh Baruj Hu cuida al pueblo de Israel, bien el que presta, bien el que pide prestado, que no le falte nada. Y con esto concluimos el shiur. Braja be'atzlaja.